Vamos a cambiar completamente de tema. 6 meses de su inicio, el plan de fiscalización de licencias médicas registró positivos resultados, logrando reducir el número de licencias emitidas, suspendiendo a más de 300 médicos por comportamientos fraudulentos. Para profundizar en este tema, nos acompaña la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Superintendenta, un gusto tenerla en la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Sí, no, todavía falta 11:35. Todavía buenos días. Todavía queda mi día. jornada ha estado larga. Mi jornada ha estado larga. Así que, Superintendente, bueno, a ver, entremos en materia. ¿Cómo se levanta este plan de fiscalización a profesionales de la salud, obviamente, que están emitiendo de manera fraudulenta? Y el costo, obvio, que eso acarrea para el sistema público. Pero ¿cómo se levanta? Me imagino que esto es una suerte de plan piloto 6 meses que fue bastante exitoso. A ver, primero que todo pensar que siempre esto lo digo y creo que es importante ponerlo en su contexto, que la licencia médica es un instrumento de la seguridad social que entrega protección a los trabajadores y trabajadoras que están pasando por una situación de enfermedad, ¿cierto? Y por lo tanto es importante porque permite que se sanen y vuelvan al trabajo de manera saludable. Y eso los protege tanto en su posibilidad de ausentarse del trabajo como en el ingreso. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hemos observado en los últimos años? Un incremento de las licencias médicas y también ha sido conocido en los medios de comunicación hechos de ventas de licencia médica que claramente dan indicios que son licencias entregadas sin fundamento médico. Y esto ha originado también que se ha trabajado coordinadamente en las distintas instituciones y que ha permitido que hoy día hayan algunos médicos que están siendo procesados en el Ministerio Público. Entonces, a raíz de eso también surge cómo se implementan optimizaciones, mejoras en los procesos de fiscalización, de cuidar este importante instrumento de la seguridad social que es la licencia médica, para asegurar que en el futuro sigamos pudiendo hacer uso de esto con todos los beneficios que tiene. Sí, superintendente, a ver, este trabajo de 6 meses, ¿dónde se focalizó? Porque me imagino que, claro, dado el éxito, y después lo conversamos, esto se va ya a hacer extensivo a todo el país, pero ¿dónde se focalizó? ¿Fue en alguna región en especial? ¿Fue en todo el país? ¿Cuántos médicos fueron al final? ¿Al final se le hace un seguimiento? ¿Cómo se hizo el trabajo? A ver, aquí hay que pensar que esto está en el contexto de una ley, que es la ley 20.585, que entrega facultades a la CONPIN y facultades a la Superintendencia de Seguridad Social. ¿En qué consiste esto? En que se hacen revisiones de las licencias médicas, en el caso de CONPIN, revisiones de las licencias médicas y se detectan algunas emisiones que pueden estar siendo hechas sin fundamento médico y que por lo tanto la CONPIN tiene la facultad para pedir los antecedentes al médico y eso es lo que ellos han estado haciendo a nivel regional de la metropolitana y es parte de lo que se presentó ayer en conjunto con el director de CONPIN y la subsecretaria de Salud Pública, y mostrar cómo se ha estado enfocando en esa revisión en un plan piloto por parte de ellos en la región metropolitana. Por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, nosotros hemos implementado un plan a nivel nacional que implica que también se hacen revisiones de posibles emisiones de licencia médica sin fundamento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de focalizar en aquellos médicos que presentan anomalías en su comportamiento. ¿Qué significa anomalías en su comportamiento? Significa que están emitiendo muchas licencias médicas principalmente. Si uno mira las estadísticas, y creo que eso es importante observarlo, lo que tenemos es que más o menos en los últimos 12 meses, el 80% de los profesionales en total, son casi 55.000 médicos que emiten licencias médicas, el 80% de esos emite 200 o menos licencias médicas al año. Por lo tanto, eso es un comportamiento más esperable. Pero hay otro grupo que están en la otra lado de la distribución que son muy pocos, que son como el 1,1% de esos médicos, estamos hablando de 620 médicos más o menos, que emiten muchas más licencias médicas, que emiten el 20% de las licencias médicas totales. Entonces, claramente hay que focalizarse en este grupo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que precisamente estamos investigando a ese tipo de médicos que están haciendo una alta emisión de licencias y que efectivamente por parte de la superintendencia hemos encontrado que un porcentaje importante de estos médicos, el 35% de los médicos que hemos investigado están sufriendo algún tipo de sanción por parte de la SUCESO. Estas sanciones son de tipo monetario,
pero también de tipo de suspensión de emisión de licencias médicas, que eso también genera un dolor importante porque les limita por una cantidad X de días a no poder emitir licencias. Superintendenta, a ver, claro, la pregunta surge de inmediato. Uno dice, claro, hay que sancionar, hay que perseguir a quien emite. Pero ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa quien pide, que sabe que está pidiendo algo que es fraudulento por ABC motivo? ¿Qué pasa con la persona que pide en ese caso? ¿Qué dice la legislación respecto a ello? La legislación lo que contempla es que están los dos seguros de salud, entiéndase, todo lo que son ISAPRE y lo que son FONASA, que hacen revisión de las licencias médicas. Y por lo tanto, estas instituciones, ISAPRE y FONASA, la CONPIN, que es la que hace la Contraloría Médica, la revisión de las licencias médicas del sistema FONASA, tienen obviamente los antecedentes también de los médicos que están haciendo este tipo de acciones. Y por lo tanto, cuando hacen revisión de las licencias médicas, también tienen eso en consideración. Así también, cuando estas instituciones, FONASA o ISAPRES, rechazan la licencia médica y después vienen posteriores reclamaciones, entre ellos llegan reclamaciones a la suceso, nosotros también estamos teniendo a la vista que estas licencias médicas pueden haber sido emitidas por médicos que suelen tener un gran número de emisión de licencias médicas y son miradas con mayores antecedentes. Yo creo que me entendió mal. Yo iba enfocado al tema de quién pide la licencia, el paciente. El castigo en el fondo para el paciente es que se le va a rechazar la licencia médica. Tanto el FONASA como el ISAPRE revisan quién la emitió, si se justifica médicamente, por cierto, y también la suceso cuando recibe reclamos, y si se ve que no está justificada y además la dio un médico alto emisor, lo más probable es que se le rechace la licencia médica. Por lo tanto, ahí también viene el castigo para el trabajador, que después se va a perseguir que haga devolución del subsidio de incapacidad laboral, del pago de la licencia médica que hubiera recibido. Sí, las razones o enfermedades por las cuales se pide licencia médica fraudulenta, ¿en mayor porcentaje se repite respecto a las licencias que normalmente se piden o hay alguna situación en particular que llama la atención respecto, no sé, por una licencia psiquiátrica o el típico, no sé, el lumbago? ¿Se repiten los mismos que siempre sabemos de la estadística que encabezan estos números? Ahora, a ver, aquí primero hacer una distinción entre hablar licencias médicas fraudulentas y licencias médicas de fundamento médico. El que define que es un fraude son los tribunales de justicia. Nosotros hablamos de sin fundamento médico, que en el fondo están emitidas sin que haya la justificación para que esto ocurra. Efectivamente, la distribución de las licencias médicas a nivel nacional, uno tiene en pandemia 1/3 de las licencias médicas eran COVID y otro tercio era salud mental. Salud mental se ha mantenido como un número importante de emisión de licencias médicas. Ahora, también es importante tener en cuenta de que en esto no estamos solo en el mundo. El reporte de la OMS del año pasado estableció que 1 de cada 8 personas en el mundo están con algún trastorno mental. Por lo tanto, tampoco es que digamos que todas estas licencias médicas no tienen fundamento. Pero ciertamente el tema de las licencias médicas de salud mental, de trastornos mentales, es un tema que hay que poner foco y avanzar en cómo se llegan a consensos de las guías referenciales para poder emitir este tipo de licencias médicas. Y también cómo se revisan por parte de las Contralorías Médicas de los seguros de salud y también de CONPIN cuando recibe reclamaciones y de la suceso cuando recibe reclamaciones. Este es un trabajo, insisto, de cuidado de un instrumento de la seguridad social que tiene que ir acompañado del trabajo conjunto de todos los actores de cómo lo cuidamos y lo hacemos sustentable en el tiempo. Superintendenta, ¿cuánto se puede ahorrar el Estado si es que esto, claro, si uno dice al año, en lo que corresponde, uno se imagina que un porcentaje no menor del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Salud se va justamente en pagar licencias médicas? ¿Cuánto se podría ahorrar al año el Estado en una adecuada fiscalización de este tipo de instrumentos? A ver, ayer la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, presentaba algunos de estos antecedentes y señalaba que a la fecha se estimaba que este año ya iba un ahorro de 157.000 millones de pesos, pensando en toda la reducción de licencias médicas que se había dado. O sea, estamos hablando de 200 millones de dólares para dimensionar.
solamente este año. Entonces, claro, efectivamente genera un ahorro importante de que puedan ir destinados los recursos, no solo al pago de licencias médicas, sino que también las prestaciones de salud, por cierto, que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y aporte estatal. Por lo tanto, es importante la focalización, es importante tener esta licencia médica para los trabajadores que están enfermos y enfermas para que puedan recuperarse, por cierto, pero cuidando su sustentabilidad de mediano y largo plazo. Y eso pasa porque tengamos un correcto uso y una correcta fiscalización. Y ahí, si me permites, Andrés, contar un poco que también estamos trabajando en cómo hacer una mejor pesquisa de estos médicos que pueden estar actuando de manera indebida. Y en eso estamos en una alianza con la Universidad de Chile, con un proyecto nuevo que estamos desarrollando para hacer una pesquisa temprana de médicos que puedan estar teniendo estas actuaciones. Porque lo que hoy día estamos haciendo es que estamos mirando un poco con el espejo retrovisor, de decir, ya hay tantos médicos, hay 620 médicos ya está desatado que han emitido en parte con estos medios que llevan mucho. Hay unos que están empezando en estas malas prácticas. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos a través de desarrollos de modelos de ciencia de datos? Hoy día disponemos de tanta información que usémoslo para detectar cambios tempranos en el comportamiento de estos médicos que en el fondo le están haciendo un mal a la seguridad social. Por lo tanto, detectémoslos temprano y apliquémosles la investigación y la sanción que corresponda de manera temprana, cosa de evitar que hagan esas grandes emisiones no justificadas. ¿Y ustedes tienen, esperamos por lo menos en un año tener ya ese modelo implementado y que ayude a todo lo que es el proceso de fiscalización y, por cierto, posterior denuncia, que es lo que ya hemos estado haciendo, al Ministerio Público para que se hagan las persecuciones que correspondan. Y por último, superintendenta, usted lo mencionaba al inicio, ustedes ya tienen, por lo menos de acuerdo a este primer barrido, tienen más bien catastrado cuál es el grupo de médicos que emiten, los números eran bien decidores, a razón de casi 6 licencias por hora, es como una cada 10 minutos a un ritmo impresionante con respecto a lo que usted mencionaba, lo normal, el 80% emiten 200 al año, estos 6 a la hora. Ustedes ya tienen catastrado, para no decir aquí todos los médicos meterlos en el mismo saco, no, aquí hay un grupito bien que está relativamente identificado que opera de esta forma. Sí, eso es muy importante lo que señalas, Andrés. Nosotros hemos conversado con el Colegio Médico, con el presidente, respecto de que esto no es una persecución a los médicos, es la identificación de aquellos que están haciendo daño al sistema y, por lo tanto, aplicarle las sanciones que correspondan. Ese es el punto focal importante. Cómo nos centramos en ellos para evitar que ocurra esto, pero insisto, no cuando ya hayan emitido las 5.000 licencias al año, sino que identificarlos de su cambio de comportamiento desde temprano momento para evitar que hagan toda esa emisión de licencias médicas. Pamela Gana, superintendente de Seguridad Social, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.